Hoy vamos a hablar acerca de las mezclas racémicas, también conocidas como racematos. Fíjense que cuando dos enantiómeros están en la misma proporción, en este caso el ácido láctico, que está generalmente en la misma proporción, o sea, 50% de la configuración R y 50% de la configuración S, recuerden que el giro de uno de los enantiómeros es en un sentido y el giro del otro enantiómero es en el sentido contrario, de la misma magnitud en el sentido contrario. Entonces la mezcla racémica, pese a contener compuestos ópticamente activos, su actividad óptica es cero, debido a que se cancela la actividad óptica de un enantiómero con la actividad óptica del otro enantiómero. Entonces a eso es lo que se le conoce como mezclas racémicas, mezclas en la misma proporción de enantiómeros que cancelan su actividad óptica. Ahora, si nosotros tenemos esta mezcla 50%, es interesante poder separar la mezcla y quedarse con uno de los enantiómeros totalmente aislado, separado del otro enantiómero. Ahora, se pueden imaginar complicado debido a que tienen la misma reactividad química y las mismas propiedades físicas. Entonces, ¿cómo hacer para poderlos separar? Nos basamos en la reacción. Si nosotros hacemos reaccionar un ácido carboxílico con una amina, el resultado es una sal de amonio. Vean que el ácido es un ácido, la amina es una base, se da una transferencia de protón para una sal de amonio. Ahora, si empleamos el ácido láctico que estábamos hablando, racémico, o sea, en proporciones de 50% cada uno de los enantiómeros, y lo hacemos reaccionar con una amina primaria no quiral, entonces el resultado va a ser que se nos forma la sal R y la sal S, la sal de amonio racémica, en 50%. Siempre que nosotros partimos de un compuesto ópticamente inactivo, el resultado va a ser un compuesto ópticamente inactivo. Entonces, obtendríamos que del R y el S, del ácido láctico racémico, pasaríamos a una sal de amonio racémica. Ahora, la forma de poderlos resolver o separar, se les llama resolución, la separación, es hacerlos reaccionar con una amina que sea ópticamente activa, entonces que tenga un centro quiral. Si nosotros hacemos reaccionar el ácido láctico racémico, fíjense que es en una mezcla de proporción 50% cada uno de ellos, con la R1-feniletilamina, el resultado va a ser que ahora se genera un nuevo centro quiral, el que teníamos en esta posición y adicionalmente el que se va a formar en la sal de amonio. Entonces tendríamos una sal que va a ser RR y una sal que va a ser SR. Como ven, estos son diastereoisómeros. La amina mantiene su R y aquí el enantiómero R pasa a formar RR y el enantiómero S, SR. La amina eh, permanece con su centro quiral. Ahora tenemos dos centros quirales y además son diastereoisómeros. Recuerden que los diastereoisómeros tienen propiedades físicas diferentes, con lo cual por puntos de ebullición o por densidades, eh, es más, aún por reactividad química, nosotros los podríamos separar y de esa forma obtener cada uno de los enantiómeros eh, apartado uno del otro. Una vez que ya tenemos, por ejemplo, el diastereoisómero RR, después podríamos volverlo a acidificar y obtendríamos únicamente el estereoisómero del ácido láctico. Con esto vean que hemos estudiado a lo largo de la clase varios tipos de isómeros, los isómeros constitucionales y los estereoisómeros. Estos estereoisómeros se separan entre enantiómeros, que son imágenes en el espejo, y diastereoisómeros, que las moléculas no son imágenes en el espejo. Y vamos a tener los diastereoisómeros configuracionales y los diastereoisómeros cis-trans. Como un ejemplo, aquí están los isómeros constitucionales, en donde los tenemos el 2-metilpropano o el butano, que se diferencian en la posición de sus ramificaciones. El etanol o el éter dimetílico, que se diferencian en el grupo funcional. En este caso es un grupo alcohol, en este caso un grupo éter. O la isopropilamina y la propilamina, que se diferencian en la posición de sus grupos funcionales. Aquí tenemos un par de enantiómeros, el R ácido láctico y el S ácido láctico. Y abajo tenemos el 2R, 3R2, el ácido
amino 3 hidroxibutanoico y al lado su imagen en el espejo, el 2R3S ácido 2-amino 3 hidroxibutanoico. Disculpen, no es la imagen en el espejo, sino que sería el diastereoisómero. Entonces este es un ejemplo de enantiómeros y este de diastereoisómeros constitucionales. Y aquí de los diastereoisómeros cis-y-trans, que también recuerden pueden tener el nombre E o Z cuando ya son trisustituidos o tetrasustituidos. Y aquí estaría el trans-2-buteno, el cis-2-buteno. Eso en el caso de que lo que tengamos sean dobles enlaces. Pero también la isomería cis-y-trans se presenta en los compuestos cíclicos. Entonces aquí tendríamos el trans 1,3-dimetilciclopentano y el cis 1,3-dimetilciclopentano. Entonces esos son los tipos de isómeros que existen entre las moléculas de la química orgánica. Ahora vean que en las reacciones de un compuesto para dar un resultado quiral, vamos a tener aquí el 1-buteno que reacciona con el agua en presencia de un catalizador para darnos, ya saben que en la hidratación lo que notaría sería, se agrega el hidrógeno en esta posición, el OH en la posición del carbono 2, creándonos ahí entonces un centro quiral. Este centro quiral nos va a dar que se nos forman los enantiómeros, el S2-butanol y el R2-butanol, y se nos forman en un 50%, cumpliendo lo que les decía, que a partir de un compuesto ópticamente inactivo se obtiene un producto ópticamente inactivo. Ahora, ¿por qué ambos estereoisómeros se dan en la misma proporción? ¿Por qué se cancela la actividad óptica? Eso es porque fíjense que en el intermedio se nos va a formar un carbocatión. Este carbocatión luego va a ser atacado por el agua, ya sea por la cara de arriba o por la cara de abajo. Ambos nos llevarían a un estado de transición, este en el caso que ataque por arriba, este sería el estado de transición, y en caso de que ataque por abajo, el estado de transición sería este. Ambos estados de transición tienen exactamente la misma energía, ya que son imágenes en el espejo una del otro, y entonces por lo tanto se forman en la misma proporción. La reacción avanza para darnos el 2-butanol y el R2-butanol. O sea que debido a que el estado de transición tiene exactamente la misma energía, ambos estereoisómeros se forman en la misma proporción. Ahora, ¿qué sucede si hacemos reaccionar un compuesto quiral como el R4-metil-1-hexeno, en donde únicamente tenemos este estereoisómero, el estereoisómero R, el enantiómero R, y generamos un alcohol? Entonces lo hacemos reaccionar con agua en presencia de un catalizador. El resultado va a ser el 4-metil-2-hexanol quiral. Entonces vamos a tener dos centros quirales, pero el resultado va a ser quiral. O sea que a partir de una sustancia ópticamente activa vamos a obtener una sustancia ópticamente activa también. Y ahora vamos a ver el por qué. En el compuesto, en el alqueno que teníamos, fíjense que se nos va a formar un estado de transición que va a ser un carbocatión quiral. Este carbocatión va a tener que el OH puede atacarlo ya sea por arriba o por debajo. Sin embargo, en este caso, los dos ataques no son totalmente iguales. Fíjense que el compuesto, el estado de transición, no sería completamente igual para ambos ataques, ya que aquí tiene una especie de mayor impedimento estérico. Sin embargo, aunque no estuviera con esa dificultad, la situación es que el OH se ataca por arriba, nos va a formar el diastereoisómero 2S4R, y si ataca por debajo, nos va a formar el diastereoisómero 2R4R, dando como resultado, como les decía, una sustancia ópticamente activa. Bien, esta es la tercera parte de estereoisómeros, y mañana concluiremos con esta unidad, que es el último tema de la segunda unidad. O sea que les dejo los problemas y además les pediré que decidan la fecha del examen.